saldo lamentable de una persona fallecida y una consecución de accidentes fatales, algunos de ellos, otros no tanto, pero la preocupación que no cesa. ¿Ha aumentado la siniestralidad en los últimos tiempos, en estos últimos meses, en estas últimas semanas? Vamos a hablar con bomberos, a ver cuáles son las cifras y cuáles son los factores que están interviniendo puntualmente, si hay baja visibilidad, si se acerca esta condición climática en donde se deposita la neblina en horas de la madrugada, por ejemplo, más alguna que otra condición que podamos llegar a enumerar. Se lo vamos a preguntar a los bomberos porque nuestro móvil ya está allí para conversar con los integrantes de Bomberos Voluntarios. Marce, Andrés, buen día. Adelante ustedes. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Tal como lo decías, con Marcelo Stafolani y con Gastón Roxia, vamos a estar dialogando sobre la accidentología vial, lo que ocurre en nuestras rutas, cómo muchas de las veces nuestras rutas terminan siendo, por allí, divisoria de barrios, lo que ocurre en nuestra misma ciudad, donde la ampliación del ejido ha hecho que la ruta esté incorporada prácticamente dentro de la ciudad y también es uno de los temas a tratar con Marcelo y con Gastón. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Como una suerte de disparador del accidente luctuoso ocurrido este fin de semana en las inmediaciones de Goldberg. ¿Ha aumentado la siniestralidad vial? ¿La participación de ustedes es mayor? ¿Qué análisis se hace aquí de bomberos? Buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Un gusto de que estén acá en la institución, que nos visiten. Y bueno, como charlábamos con vos, sí, es preocupante porque como vos decís, una ruta como, por ejemplo, la 005 ha quedado muy en el centro, muy en los barrios, divide la ciudad. Hay mucho tráfico en el sector y bueno, se dan normalmente accidentes en la zona y sobre todo saben ser bastante complicados. Por así muchas de las veces la participación de ustedes, bueno, nos pasa que lo seguimos también con los móviles también. Uno lo observaba en años anteriores mucho en las afueras, en localidades vecinas, pero hoy está mucho en la ciudad, dentro de la ciudad, bueno, lo que planteaba un poco Marcelo con esta accidentología vial y la 005, por ejemplo. Sí, hoy en día prácticamente la participación es en todo lugar, los accidentes ya son de mayor medida o requieren la presencia nuestra, tanto fuera como dentro de la ciudad. Y sí, se ve un incremento y bueno, y cada vez, como decimos siempre, se va agrandando la ciudad y van quedando todas las rutas adentro, lo que trae que nos vean más seguidos, porque antes a lo mejor salíamos y era a las afuera y no se nos veía, y hoy se nos está viendo más seguido o adentro de la ciudad, trabajando en la accidentología. Lo climatológico está ayudando en esto, digo, a ver por ahí bancos de niebla, alguna cuestión que haga que por allí el conductor tenga esos 5 segundos que lamentablemente los tenga que lamentar después. Mirá, yo creo que ahora en este tiempo que estamos viviendo, es decir, el frío, la niebla, bueno, todo ayuda a que haya más accidentes. Lo estamos viendo, bueno, semanas anteriores que había mucha niebla, mucha humedad, sobre todo en la ruta. Eso complica mucho porque bueno, la visibilidad era prácticamente nula, cero. Y bueno, y ahí es donde a veces suceden estos accidentes grandes que, como decía Gastón, tenemos que salir a hacer nuestro trabajo. ¿Se nota por ahí, se percibe alguna actitud negligente, por ahí esos segunditos que miraste el celular o por ahí pestañaste? A ver, ese accidente que naturalmente ocurre, pero que en este caso por ahí se paga hasta con vidas. ¿Ustedes cuando van se encuentran con esto? Y la verdad que uno cuando va, no te dicen abiertamente, sí, venía viendo el teléfono, me distraje. Pero bueno, por ahí se usa mucho. Uno ve mucho en el tráfico diario que la gente anda con el teléfono arriba de la ruta. Hay que tener en cuenta, como decíamos inicialmente, que al ser ruta más transitada dentro de la ciudad, más cruces, tenemos obra. Entonces siempre uno tiene que ir mucho más atento y sí, por ahí se distraen. Pero no te lo dicen abiertamente. En realidad, cuando uno empieza a interrogar en el accidente para buscarlo, nadie te dice, mira, venía viendo el teléfono.
pero es una de las causas. No solo el teléfono, un montón de otras cosas que andan. Al igual que hoy en día, antes hablaban de la niebla, pero ahora ya viene el frío, las calles, acá hablando de adentro, de la accidentología local, se empieza a ver hielo, todas esas cosas que también va incrementando todo el tema de los accidentes, que son cuestiones que es de la época, casualmente de invierno, que hay que empezar a tener en cuenta y que sería importante que la gente lo considere. Porque no solo hay agua o hielo acá, sino también en la ruta, en los cruces. Bueno, entonces eso es muy importante a tener en cuenta en la época que estamos viviendo ahora, de estos meses de invierno. Bien. Pau, te sumo a la conversación. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones básicas, ¿no? Para recordarlas? Estamos hablando con los bomberos voluntarios acerca de la siniestralidad que hemos notado, bueno, que ha aumentado notablemente, y queremos saber si las condiciones del tiempo, si el frío, como decía recién uno de los integrantes de bomberos, aumenta el riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en esta época del año para conducir con precaución, sumado a lo que ya sabemos, a lo que tenemos de manual incorporado? Bueno, ¿cuáles son esas precauciones que tenemos que tener en esta altura del año, Marce? Bueno, nos pregunta Pauli cuáles son las precauciones básicas que hay que tener en esta época del año con lo que veníamos mencionando, ¿no? Las cuestiones climatológicas, por ahí las escarchas de hielo. Yo creo que cuando vemos que tenemos ha sido una noche de helada, de frío, y vemos que hay hielo en la calle, bueno, tener mucha precaución, ir muy atentos, tanto a los motociclistas como los automovilistas, sí, respetarnos un poco, porque salimos todos apurados sobre la hora para ir a trabajar, es la hora más complicada, entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos al movimiento que vamos haciendo en la calle, ¿no? Creo que prestar atención y bueno, dejar de lado un ratito las distracciones que normalmente tenemos cuando vamos conduciendo, por lo menos hasta decir, bueno, llegué al trabajo, volví a dejar a los chicos en la escuela, prestar atención, ¿no? Ser muy prudentes, porque sabemos que hay hielo, que hay agua, que a lo mejor no se ve bien por la niebla. Entonces, prestar mucha atención, sobre todo eso, ser prudente y bueno, y respetar si tiene paso, si no tiene paso, porque es complicado, pero yo creo que el respeto cuando manejamos y bueno, el cuidado, ¿no? La prudencia es fundamental eso. De las salidas que habitualmente tienen en bomberos voluntarios, ¿hay como un porcentaje ya marcado? Cuando anotan habitualmente, digamos, cada una de las salidas, ¿hay una porcentualidad de la siniestralidad vial en detrimento de eso? ¿Es una estadística que se sigue o se anotan únicamente las salidas? No, lo anotamos en la salida y al final del año nosotros vamos cargando las estadísticas y al final del año vemos los números, ¿sí? Generalmente las salidas nuestras y de siniestros viales se ven muy reflejadas en el verano, principalmente en los cambios de quincena, en esta época que empieza del frío, que empiezan las heladas, las escarchas, así como que hay algunas épocas del año muy puntuales, pero no, es todo el año. Y la verdad es que el cuidado, la precaución, las medidas de seguridad, ya que todo el mundo conoce, hay que mantenerlas siempre. No tenemos así marcado, es decir, tenemos picos, sacando esos que te mencionen, el resto del año es parejito. Pauli, bueno, la cuestión de la siniestralidad vial, ¿no? En este caso analizada de bomberos voluntarios, pero un poco como que sirvió de disparador lo ocurrido el pasado fin de semana, bueno, con la trágica noticia de Holber, en donde un conductor de San Basilio chocara con 4 integrantes de Villa Mercedes. Bueno, sabido es una víctima fatal, y un poco el disparador como para ver cuál es la situación en las calles, en las rutas que están dentro de la misma ciudad, con la siniestralidad vial de todos los días. Bueno, hay una cosa que quiero preguntarle a los bomberos, que es tema permanente y recurrente entre los oyentes, y son las balizas, por ejemplo, las balizas en la ruta. Hay gente que cree que las balizas se usan para cuando vos vas muy despacio en la ruta. Y no, las balizas es auto detenido. Que nos expliquen los bomberos, por favor, esto, porque es una ley nacional y si se puede implementar para conducir con mayor precaución y cuidado,
va a ser de mayor claridad para la audiencia que esté escuchando. Bueno, Pauli nos pregunta puntualmente sobre la función de las balizas. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, cuando uno va circulando, que creo que lo he hecho yo, lo hemos hecho todos, cuando vemos que la situación está muy complicada en la ruta, bueno, accionar la baliza como para decirle, indicarle a los otros vehículos que, bueno, que se vaya despacio, que mantenga la distancia, porque si también nos frenamos al costado van a creer que vamos circulando y ahí podemos ocasionar un accidente. Pero en la medida que se pueda circular y con baliza es como que vamos indicando que hay un peligro, que hay una situación complicada, entonces bueno, mantener la distancia, mantener la prudencia, hasta bueno, salir por lo menos del banco de niebla o bueno, seguir circulando mientras se pueda a una velocidad prudente, ¿no? Bueno, es un poco lo que tanto decías del respeto, ¿no? De hacia el otro en estas circunstancias, puntualmente. Sí, yo creo que pasa también por una cuestión de respeto. Lo vemos todos los días a diario en la ciudad. Es decir, manejamos y bueno, y uno por ahí hay cosas que nosotros las vemos de otra manera o analizamos otras cosas por lo que nos toca hacer, nuestra función. Y bueno, y podría ser a lo mejor algo más simple, más sencillo, si aprendiéramos a respetarnos, ¿no? Y sobre todo la prudencia, porque se ven muchas cosas que no están bien en la calle, ¿no? Bien, Pauli, ¿alguna otra inquietud? Nada más por ahora. El agradecimiento a Marcelo Stafolani y a Gastón Roxia, a los dos ahí en Bomberos Voluntarios. Gracias, chicos. Abrazo grande. Hasta luego.